Un día, en Venezuela, unos hombres asaltaron e intentaron matar a un inspector de seguridad de la Hacienda Santa Teresa, una famosa productora de ron. Pero en vez de vengarse o de llamar a la policía, el dueño de la hacienda les ofreció a los delincuentes dos alternativas: devolver lo robado y trabajar gratuitamente durante 3 meses en la hacienda, o denunciarlos a la policía para terminar en la cárcel por su delito. Fue el principio del proyecto Alcatraz. ¿Suena absurdo? Puede ser, pero funcionó. La tasa de homicidios en la región se redujo en más del 90%. Soy Juliana Montani, acompáñame. Hoy vamos a explorar, más allá de los hashtags y de las frases hechas, uno de los temas más calientes y más urgentes de nuestras sociedades: la delincuencia. ¿Qué te imaginas con los hashtags delincuencia o inseguridad? Probablemente cárcel, venganza. Las teorías sobre la pena han ocupado a filósofos y a juristas. Con fines meramente didácticos, vamos a distinguir dos grandes vertientes. Todos conocemos la ley del talión. Es el ejemplo más llamativo de justicia retributiva. Evidentemente, hoy, el ojo por ojo no es aplicable y derivó con el tiempo en prácticas más evolucionadas. Dos pensadores idealistas alemanes, Immanuel Kant y Friedrich Hegel, se ocuparon extensamente de este tipo de justicia, en el cual la pena es una retribución a un daño causado. Esta pena debe tener un límite en ser proporcional al delito y no mayor. Hoy en día, muchos sistemas están guiados, sin embargo, por la otra gran corriente. Son las teorías relativas, que entienden que la pena debe tener el fin de prevención, ya sea a través de la intimidación o de la corrección. Es decir, el saber que hay una sanción para determinadas conductas organiza a la sociedad, da un marco de referencia sobre cuáles son las conductas aceptables y cuáles no se toleran. Según estas teorías relativas, reparar no sería suficiente, sino lo que se intenta es prevenir futuros delitos. Hay varias vertientes, pero nos interesa una que ha tenido gran aceptación. Se trata de la prevención especial y es a la que adhieren la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la cual señala expresamente que las penas privativas de la libertad tendrán como finalidad esencial la reforma y la readaptación social de los condenados. Son los lineamientos que siguen, por ejemplo, el Código Penal argentino y la Constitución española. Ya seguramente estemos pensando que cada teoría tiene algo que nos suena algo interesante. Hay algunos autores que proponen unir los fines preventivos y los fines retributivos. Muchos hemos leído sobre corrientes eclécticas, autores como Klaus Roxin, que acaba de fallecer. Se habla de humanizar las penas, de, en lo posible, integrar a la sociedad a quienes atentaron contra el orden. Un gran dilema: culpa individual versus responsabilidad social. Si me acompañaron hasta acá, vimos que hay mucho para pensar en cuanto a la función que tiene o que debería tener la pena, y si esto se logra con los métodos que se aplican en distintos países. Pero ahí no se agota el tema. Acá viene algo para mí apasionante. Es la dimensión social de la delincuencia. ¿Qué se te ocurre cuando escuchas la palabra marginal o la palabra delincuente? Hay una cuestión en ciencias sociales que se viene discutiendo por años: si delinquir es una decisión personal o es más bien el resultado de contextos opresivos. La respuesta fue ensayada por distintas corrientes. Por ejemplo, en sociología, las Strain Theories advierten que las estructuras sociales presionan a los individuos a cometer delitos. Una de estas teorías muy conocida es la de Robert Merton, quien dice que algunas personas delinquen cuando viven en una sociedad que marca metas claras, como por ejemplo la obtención de dinero, de éxito, de estatus, pero que sin embargo faltan medios legales en esas mismas sociedades para alcanzar esas metas. Es decir,
Muchas personas no cometerían delitos porque quieren, sino porque el sistema, de alguna manera, los frustra. La situación de los delincuentes que entraron a robar y a matar en la hacienda de Ron Santa Teresa hablan de un sistema de bandas que propiciaba el delito. ¿Es así en muchos casos? Seguramente, aunque la decisión individual puede tener también mucho peso. Les dejo un link a un video provocador. Hay otras hipótesis. Una interesante es la del arraigo o del vínculo social de Travis Hirschi. Lo que prevendría el delito no es solo el castigo, sino el sentido de pertenencia, la autoestima, los vínculos que podrían dañarse si una persona comete un delito, además de la socialización y de la educación de los padres. Otra teoría muy en boga en sociología y criminología es el labeling, el ser estigmatizado por la sociedad de determinada manera. Muchas veces termina siendo una profecía autocumplida. ¿Podemos romper ese espejo? La justicia restaurativa o reparadora es un enfoque que intenta superar la expropiación del conflicto por parte del Estado y quita el foco en el castigo o la rehabilitación que solo se centran en el infractor sin tener en cuenta a la víctima. Lo que busca la justicia restaurativa es reparar el daño causado por el delito, y lo hace a través del diálogo y de la colaboración entre la víctima, el infractor y la comunidad, promoviendo así la responsabilidad de quien ofende, la reconciliación social y la prevención. Ahora que nos hemos paseado por el pensamiento, podemos mirar mejor informados detrás de los hashtags o de los titulares o los slogans políticos. Muchos dicen que alcanza con aumentar las penas. Otros piensan que alcanza con hacer cumplir mejor las leyes existentes. Algunos proponen bajar la edad de imputabilidad. Otros ofrecen alternativas de inserción y socialización. La delincuencia se utiliza políticamente, como vemos por ejemplo en la propuesta de Trump de bajar la edad de imputabilidad para atraer a su electorado que quiere mano dura. También en España hay pedidos, en parte de la sociedad, de cerrar las fronteras a inmigrantes considerados peligrosos. ¿La seguridad se impone o se construye? El sistema penal, por definición, es una herramienta estatal. El Estado es quien tiene el monopolio legítimo de la violencia, es quien define qué se tipifica como falta o delito, cómo se cumple una pena y con qué objetivo. Como hemos visto a lo largo de la historia, los fines de la pena han sopesado de forma diferente la disuasión, la reparación o el castigo. Pero en los últimos años, cada vez más sistemas legales incluyen otra posibilidad. La justicia restaurativa plantea hacer del proceso penal una instancia de aprendizaje, no solo de encierro. Y si en vez de encerrar al infractor lejos de la comunidad, lo acercamos a ella, y si en vez de que paguen la deuda con la sociedad en abstracto, colaboran con la comunidad concreta a la que dañaron, evidentemente no se puede aplicar para todos los delitos ni en todas las situaciones. Los casos violentos más graves y más visibles y utilizados políticamente, como los homicidios o los delitos contra la integridad sexual, en realidad son estadísticamente los menos frecuentes. Las cárceles están en su mayoría llenas de personas condenadas por robos, hurtos, venta de drogas de baja escala, vandalismo. En Argentina y en México, los delitos patrimoniales y de drogas concentran una gran porción de la población carcelaria. Los homicidios son mucho menos frecuentes que los robos. En España, el volumen de condenas está en seguridad vial, lesiones y hurtos. Es decir, que quedan enormes espacios para aplicar las penas alternativas y restaurativas. Somos reticentes a pensar en estas fórmulas para faltas menores e incluso sin penas de cárcel, y más reticentes aún somos a la idea de aplicarlas para delitos graves. Uno de los mayores beneficios de este enfoque es que humaniza el proceso. La persona deja de ser el delincuente y pasa a ser un sujeto activo que reconoce el daño y se compromete a repararlo.
Y también la víctima deja de ser una cifra en un expediente y puede ser escuchada, contenida y ser parte del proceso de recuperación y de saneamiento. Hay casos aislados que funcionan con éxito. También en algunos países, estas prácticas son parte misma del sistema penal o correccional. En Europa, desde los años 80 y 90, se han introducido instancias de mediación. En Inglaterra e Irlanda hay disposiciones legales para conferencias juveniles como sustituto del proceso penal, favoreciendo la reparación comunitaria. Pero esto solo funciona cuando el Estado no obstaculiza o bien garantiza las condiciones: formación adecuada, supervisión, criterios claros. No se trata de mano blanda, sino de una mano que reconstruye en lugar de solo castigar. Y hay evidencia. En Nueva Zelanda, con pueblos indígenas, la justicia restaurativa redujo la reincidencia. En algunos países europeos, los trabajos en beneficio de la comunidad, bien diseñados, tuvieron mejor impacto que pequeñas penas de prisión. No todo se puede resolver así. No todos los delitos admiten este tipo de resolución, pero cuando sí se puede, el efecto es transformador. En los próximos podcasts vamos a contar 2 historias que desafían el estigma. Vamos a hablar con Andrés Chumaceiro, director de operaciones de la destilería de Ron Santa Teresa desde Venezuela, donde se logró bajar la tasa de homicidios de una cifra superior a la de zonas en guerra, de 174 por cada 100.000 habitantes a solo 2. Y hay más. En Los Ángeles, Homeboy Industries ofrece trabajo y acompañamiento a exintegrantes de pandillas. En Reino Unido, The Clink capacita a personas privadas de libertad como chefs profesionales. Las tasas de reincidencia bajan, pero sobre todo baja el miedo al otro, al distinto. La otra historia que vamos a contar es la de la Fundación Unblock, que funciona en España con un doble objetivo: la prevención, por un lado, y donde eso no ha sido posible, dar el apoyo necesario para lograr una plena reinserción de aquellos que hayan cumplido condena y no estén recibiendo la ayuda que precisan. Es importante destacar el efecto multiplicador. No solo se trabaja sobre la persona, sino muchas veces sobre compañeros y familiares. Unblock nace para desbloquear los círculos viciosos en los que se han convertido la vida de los menores, entender, junto con los convivientes, que ese joven actúe de esa manera y aplicar los cambios necesarios. No todos los experimentos funcionan. En Chicago, el programa Ceasefire logró reducir los homicidios por un tiempo, pero luego se politizó y se desfinanció. En algunos casos, las organizaciones dependen demasiado de una figura carismática, como un sacerdote o un deportista, o dependen de modas filantrópicas que duran poco, o el éxito es frágil, es difícil de escalar. Muchas organizaciones dependen de la buena voluntad más que de especialistas, y a veces no cuentan con el apoyo del sistema penitenciario, educativo o del marco de políticas públicas. Entonces, ¿la justicia restaurativa es una solución universal? No. Pero como vamos a ver en los próximos videos, hay ejemplos de cómo, desde lo comunitario, se puede mirar para otro lado o bien abrir un nuevo camino. Soy Juliana Montani. Suscríbete para que nos volvamos a ver y para que sigamos analizando la realidad más allá de los hashtags.